Jorge Capitanich, candidato por Fuerza Patria para el Chaco, proponiéndose una vez más para llegar al Senado, un lugar que ya conoce, en donde ya estuvo representando al Chaco, si mal no recuerdo, junto a Eduardo Moro y Miriam Curletti. Exacto. Primero y después con Alicia Mastandrea. Bueno, ¿y cómo se llega, en este caso, a un lugar donde ya se conocen las reglas del juego? ¿Con qué expectativa? Está muy buena. Para mí, la verdad es que yo tuve la distinción de ser premiado con la Fundación Conex como senador de la década junto a Raúl Baglini entre 2000 a 2010. Y la verdad es que fue una actividad prolífica y siempre recuerdo con mucho cariño el tema del Senado porque fue una etapa muy linda de aprendizaje y de trabajo. Nosotros generamos cerca de 600 proyectos con iniciativas legislativas de distintas características, muchas de las cuales se tradujeron en leyes. Por ejemplo, la creación de la ley de la Universidad del Chaco Austral. Hoy tiene 52.000 alumnos entre presenciales y no presenciales y naturalmente constituye una oferta académica significativa para muchas personas que de otro modo no hubiesen podido acceder a la educación superior. En segundo lugar, por ejemplo, la ley 26.060 con sus modificatorias, la ley de promoción y producción algodonera, que se derogó en esta circunstancia, pero por parte de Milei y Sturzenegger, pero realmente fue un fomento muy importante por el Procalgodón, el desarrollo tecnológico y la recuperación de superficie sembrada de algodón con un fondo específico. En tercer lugar, por ejemplo, los trabajadores de la industria de la construcción se jubilan en forma anticipada, gracias a una ley que nosotros impulsamos. Cuarto, la ley del régimen de corresponsabilidad gremial, que es la ley número 26.337, si mal no recuerdo, permite, por ejemplo, con la ley 26.940, lograr que las carpinterías, por ejemplo, que son muchas, ¿viste? En Machagay, en Plaza, Quitilipi, Los Frentones, Pampa al Infierno, Concepción de Bermejo, en vez de ir con el formulario 931, que era uno de los problemas centrales de componente fijo, van con un régimen de corresponsabilidad gremial en función de la facturación y eso le permitió efectivamente un blanqueo para muchos trabajadores con cobertura de riesgo de trabajo, con acceso a la jubilación y también a la obra social. O sea que fue una muy buena iniciativa que permite hoy, por ejemplo, tener cerca de 317.000 de cerca de 2 millones de trabajadores rurales, efectivamente incluidos socialmente. La verdad, hay que trabajar para que ese régimen se difunda y lo mismo pasó con ha sido un tema histórico en el país. Claro, un problema histórico para los trabajadores rurales y que también es importante porque no solamente se aplicó a los trabajadores forestales, que son más de cerca de 5.300 en la provincia, también con el régimen de carpinterías o industria maderera, sino también el tema de multiproductos, que eso es muy importante también para los productores agropecuarios. Así que creo que fue una muy buena iniciativa legislativa. Por citarte, esa o por ejemplo, el centro de convenciones de Saspeña, todo eso se pudo hacer con una transferencia de dominio de un bien inmueble y en ese sentido lo mismo que las obras del barrio Néstor Kirchner de construcción de viviendas en Saspeña, por ejemplo, fueron transferencias de título de dominio de inmuebles. Gestionado desde allá. Inmuebles. Y acá, por ejemplo, creo que es una de las cuestiones que hay que gestionar rápidamente en el Senado, es la transferencia de la ex Junta Nacional de Granos, ¿viste? Esos hilos. Hay que hacer una transferencia del título de dominio, que eso es un tema importante que se puede trabajar. La segunda cuestión, por ejemplo, es... Hacia la provincia estamos hablando. Sí, ¿no? la provincia. La otra cuestión es, por ejemplo, el Mercal, que es un decreto del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de la cotización del precio del algodón. Para los productores es muy importante. Siempre hay cuestiones de carácter administrativo que entorpecen, pero yo creo que hay que darle un marco legal de referencia para modificar y que eso funcione. Yo ayer estuve en Santa Silvina y los productores claramente me lo han planteado como un problema serio, por básicamente las dificultades que tiene respecto al precio. Pero así también te puedo decir que uno de los temas claves que hay que trabajar en forma conjunta aquí es la concesión de Gasnea. Gasnea tiene una concesión proyectada hacia el año 2030 para el esquema de régimen de distribución de gas. Y la verdad que tenés un gasoducto espectacular, ya tenés Vaca Muerta, tenés un sistema de impulsión efectivamente hasta San Jerónimo como perspectiva cierta de abastecimiento y en consecuencia ese gas que viene de Vaca Muerta, que está disponible, hoy lo usan muy pocos. Algunos parques industriales, como el parque industrial aquí de Puerto Tirol, por ejemplo, Cerámica Ruta 16 lo usa con muy buen resultado y algunas otras empresas, pero la verdad es que es una obra que se puede aprovechar muy bien a través de un régimen de concesión que funcione con incentivos en materia de inversión. Yo creo que ese es otro tema muy piola porque
si se trabaja con muchos incentivos, no solamente para la erradicación de industria, sino también para el comercio, baja mucho el costo y aumenta la tasa de rentabilidad. Digo, porque ¿qué es lo que te dicen hoy empresarios, comerciantes, industriales? Te aumentaron mucho los costos, te bajaron mucho las ventas, la rentabilidad desapareció. Entonces, te comes los ahorros y después ¿cómo seguís? Eso es un tema clave que hay que trabajar. Pero digo, esos son, entre otras, las iniciativas importantes. Cuando se plantea la discusión en el Senado o en el Congreso de la Nación, una de las discusiones claves ahora va a ser la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley de leyes, ley fundamental de la Nación. Es el tema del debate sobre el tema de recursos, derogaciones y deuda pública. Yo creo que es un tema clave para discutir. Yo tengo ahí una serie de iniciativas. Primero, un proyecto de ley de presupuesto alternativo al que envió Milei al Congreso. Segundo, una ley de administración financiera reformada total e integralmente, porque tiene muchas atribuciones para el Poder Ejecutivo de uso discrecional. Fácticamente, y de hecho, Milei fue el único presidente de la República desde 1991 en adelante, porque pongo 1983 hasta 1992 no hubo regularidad en la presentación de las leyes de presupuesto, viste mucha inflación, hiperinflación, desastre, etcétera, y no se tenía al presupuesto como una herramienta fundamental de planificación financiera. A partir de la convertibilidad y la estabilidad monetaria, eso se logró. Y eso se iba cumpliendo, salvo 2001-2002 con la crisis de la arruga, que nosotros la impulsamos, yo era jefe de gabinete y lo impulsamos 2002, en febrero. Y a su vez tenés el 2010, que efectivamente no se contó con ley de presupuesto por la intervención de lo que se denominaba Grupo A en contraposición a lo que era el liderazgo de Cristina, y así sucesivamente algunos aspectos. Pero te quiero decir, esto es grave porque se usó el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y se usó también la prórroga de la ley complementaria de presupuesto. O sea, Milei es un presidente que ha tenido tres cuestiones esenciales en su gobierno. Primero, la ley bases, con el uso de la facultad delegada del artículo 76 de la Constitución, el uso del 99 inciso 3, que eso implicó, si hay que revisar con bonomía o no, cerca de 80 leyes modificadas, derogadas, alteradas, etc., 56 modificaciones parciales o sustanciales, y eso claramente es un tema, un rol legiferante muy significativo para el Poder Ejecutivo. Y la tercera cuestión es gobernó sin presupuesto. Entonces, gobernó con facultad delegada, con un uso indiscriminado del 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Con prórroga de presupuesto. Con prórroga de presupuesto, o sea, sin presupuesto. Entonces, yo creo que es muy importante el debate en el Congreso primero. Pero ¿cómo va a ser ese debate en el Congreso? Porque se habla de un panorama polarizado en el país, con lo cual uno puede empezar a sacar algunos números de cómo podría estar constituido el Senado de la Nación, en este caso, donde vas a ir. ¿Cómo te imaginas ese debate en función de los números que vos sabés que también juegan? Por la experiencia. Bueno, objetivamente, vos viste que la Cámara de Diputados son 257 senadores y 257 diputados y 72 senadores. Dentro de los 257 hay que ver la composición final. Yo estimo que, de acuerdo a las proyecciones de resultados, es posible que nuestro espacio tenga entre 100 a 104 legisladores. Eso dependerá del resultado de la provincia de Buenos Aires. Si esto es así, somos primera minoría clara. Y también podría ser primera minoría en el Senado. Nadie tiene el tema de la conformación de la mayoría absoluta para la sesión, que es 129 votos en diputados y 37 en senadores. Eso requiere un sistema de coalición o de consenso. Yo estoy trabajando mucho en ese aspecto desde 1983, todas las leyes que se aprobaron y básicamente cuáles fueron con mayores consensos y qué otros, digamos, y cuáles son las particularidades de las leyes por consenso. Pero lo que queda claro es que el debate va a estar centrado claramente en la conformación de los votos de mayoría. O sea, a ver quién logra 37 votos en Senado y quién logra 129 en diputados. La cuestión es que, en virtud del artículo 75 de la Constitución, inciso 8, hay que presentar el 15 de septiembre. Eso se hizo. En virtud del artículo 100, inciso 1 de la Constitución, efectivamente, el responsable de la administración es el jefe de gabinete de ministros, que envía el presupuesto. Obviamente la Cámara de origen es la Cámara de Diputados. Después tienen que irse ahí y después va al Senado. Hay que ver si efectivamente no hay correcciones o no en el Senado. De manera que, ¿cómo imagino el debate? Bueno, yo primero imagino los debates más claros en términos de recursos, erogación y deuda pública. Dentro de deuda pública, la ley de sostenibilidad de deuda, porque efectivamente el acuerdo con el fondo
no pasó por el Congreso como debería haber pasado, ni tampoco estas operaciones de swap o que son intercambios de moneda o de otras cuestiones. Entonces hay que buscar, digamos, primero, las operaciones de repo no pasan por ahí. Las operaciones de uso de garantías de las reservas de oro, que son aproximadamente 7.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, en operaciones de préstamo tampoco se sabe su destino. En tercer lugar, me parece que es muy importante que cualquier operación, tanto de swap como de repo, como de garantía del uso de oro, por ejemplo, o mecanismos de financiamiento con organismos multilaterales, tiene que tener un debate previo desde el punto de vista de cómo se asigna. Porque no es lo mismo tener disponibilidad de oferta en moneda extranjera para frenar avances de carácter especulativo que para invertir en infraestructura. Por ejemplo, yo he calculado que la República Argentina necesita 250.000 millones de dólares de logística, o sea, de inversión en infraestructura física para tener logística integrada de buena calidad. Eso significa, bueno, ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Bueno, lo vas a hacer en 10 años con 25.000 millones de dólares. Lo vas a hacer en 20 años con 12.500 millones de dólares. ¿Cuánto podés financiar con organismos multilaterales de crédito? ¿Puedes hacer 4, 6.000, 10.000? Ahora, si todos los recursos del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, en vez de orientarlo a generar mecanismos de infraestructura, lo pones como reserva del Banco Central de libre disponibilidad para usar este tema contra ataques especulativos, es un problema serio, porque tenés un problema de condicionamiento de exportaciones de largo plazo. Yo estuve sacando cálculos de que lo que la Argentina ha perdido en 25 años por déficit en materia de infraestructura logística, de lo que se denomina tipo de cambio real efectivo, es equivalente a 85.000 millones de dólares. Entonces, si vos proyectás Argentina, el último volumen de exportaciones significativo en el 2011 fue de 83.000 millones de dólares. Ya estamos en 88.000. 2029 podemos estar en 130.000 millones de dólares. La verdad que Argentina puede crecer significativamente por el impacto de las exportaciones energéticas, sobre todo el tema gas, petróleo y combustibles líquidos. Eso te va a dar un soporte importante. Argentina, vos calculás que tuviste 2021, la guerra de Ucrania-Rusia en 2022. Eso te disparó el precio de la energía con déficit energético. Eso más o menos eran cerca de menos 13.000 millones de dólares de déficit. Ahora ya lo tenés en más 13.000 millones de dólares de superávit. Entonces, hoy el superávit energético explica el 91% del saldo de balanza comercial. O sea, es muy importante haber revertido el déficit fiscal por lo que significa vaca muerta. Segunda reserva en gas en el mundo, no convencional, y cuarto en petróleo. O sea que Argentina está resolviendo claramente el déficit energético. Para el año 2033-2035 se calcula que, eso depende mucho del precio internacional del petróleo y del gas, podemos llegar nosotros a 1,5 millones de barriles. Poca calcula que en el mejor momento, en el año 98, estuviste cerca de 900.000 barriles, digamos. Entonces, es un salto espectacular con un buen nivel de precio internacional promedio, que siempre puede estar entre 63 y 73 dólares. Si eso es así, efectivamente Argentina resuelve ese tema, resuelve la restricción externa, que tiene la restricción externa en la Argentina, yo lo abordé en un paper que está próximo a publicarse, que tiene dos temas, digamos. O sea, ¿viste? Esto es un enfoque de economía neoclásica, que es por el lado de la oferta, digamos, la función de producción vinculada a capital y trabajo, y obviamente en el marco de un equilibrio general, y por el otro lado, por el lado de la demanda, que es el enfoque keynesiano del estímulo a la demanda agregada a través de la demanda efectiva. En ese contexto, yo creo que hay un problema de eficiencia asignativa que se llama estática dinámica, la estática de base ricardiana, sobre bases comparativas, y dinámica de base keynesiana schumpeteriana, que tiene que ver con progreso técnico para schumpeteriano. Cuando vos mirás eso, también tenés naturaleza productiva o naturaleza financiera. O sea, tenés desde fuga de capitales hasta problemas de ahorro personal o de familias o de empresas, hasta problemas que tienen que ver con insuficiencia de los bienes de capital para el desarrollo desde el punto de vista de la base productiva. Entonces tiene naturaleza productiva y tiene naturaleza financiera. En ese contexto, creo que es muy importante para nosotros superar la restricción externa. Históricamente, entre 1964 y 74, la Argentina no tenía restricción externa. A partir del 75 tiene restricción externa. Nosotros hicimos una proyección de un economista que se llama Anthony Thirlwall,
que hizo con Macombi, Hussain, entre 1979 y 81, una proyección desde el punto de vista de la sostenibilidad de la tasa de crecimiento como condición de equilibrio, de Stilwell, que se llama condición de equilibrio del sector externo. Bueno, Argentina, entre 1950 y 75, creció lo mismo que España. A partir de 1975 se produce una divergencia. España crece al 3,5% y nosotros al 1,7%. O sea, la condición de Stilwell, que ahora la estoy recalculando, para ver cuánto me da exactamente, probablemente entre 3,5 y 4% es una condición de equilibrio. Entonces, si vos creces todo el tiempo esa tasa, vos creces sostenidamente, resolvés los problemas de desempleo y equilibrio macroeconómico de carácter sostenible. Entonces, a ver, lo deseable en un programa económico es que vos tengas crecimiento sostenido, baja inflación y bajo desempleo. Y obviamente eso está acompañado de tasa de salario sostenidamente creciente, que acompañe productividad. Para tener el consumo interno que en estos momentos no hay. Exactamente. O sea, que eso es vos tenés que, a ver, cuando vos tenés las tres variables clave, consumo, inversión y exportaciones, cuando vos tenés exportaciones, vos tenés que tener un tipo de cambio, una primera fase, tipo de cambio competitivo, más elevado que el promedio, no sobrevaluado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por el spread de productividad y por la búsqueda de mercados. Pero eso no puede durar para siempre. O sea, ese tipo de cambio te tiene que dar condiciones para aumentar la productividad de los factores y obviamente la tasa de salario en virtud del stock de capital. Por ejemplo, China. China es un país que llegó a tener inversión bruta interna cercana al 50%. Ya está en 40%, 35%, pero tuvo altísimo nivel de inversión. Yo miraba la comparación de China y Estados Unidos. Hay un profesor de la universidad, una de las universidades de China, que es Juan Wen, que hace una comparación con la India. Entonces, dice, bueno, para el año 2050 van a haber 4 potencias, 5 con Europa. Te dice China, Estados Unidos, India, Rusia y la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea y China, por ejemplo, tienen una diferencia significativa. Por ejemplo, hoy es el 18% de la capacidad industrial India con respecto a China. China es la mayor potencia industrial en términos de Producto Interno Bruto. Estados Unidos tiene 19% y los chinos cercanos al 38, 45%, depende de cómo lo midan. Entonces, claramente, las tecnologías críticas, por ejemplo, 57 tecnologías críticas de 64 las maneja China y 7 Estados Unidos. Con lo cual, el mundo está cambiando de una manera extraordinaria y China lo ha demostrado en los últimos 10 años a una mayor velocidad relativa. Entonces, lo que digo es, siguiendo con el razonamiento nuestro, si nosotros somos capaces de tener bien resuelto este tema de restricción energética, restricción externa, hacemos un buen acuerdo político y logramos buena inversión en infraestructura, bueno, la economía tiende a crecer sustancialmente. Yo creo que un gran error de la política aplicada por Milei fue generar 3 consecuencias muy graves para mí. Primero, con un tipo de cambio muy apreciado, lo que tenés es, primero, incentivaste el turismo al exterior. Con lo cual, hoteles, restaurantes, bares no trabajan y eso tiene una generación de empleo muy significativo en la República Argentina. Con lo cual, desincentiva las inversiones, desincentiva el empleo y te afecta sustancialmente el nivel de ingreso disponible de muchas familias. La segunda cuestión es, eso también te dificulta desde el punto de vista de la acumulación de superávit en cuenta corriente, que es muy importante para ir acumulando reservas y generando menores dificultades. Por ejemplo, para calcular, vos deberías tener hoy 25.000 millones de dólares más de reservas. O sea, cuando vos mirás, eso lo hicimos nosotros como cálculo, la relación entre superávit fiscal y riesgo país, prácticamente inexistente. Argentina 1,5% de 1,4, 1,5% de superávit fiscal y tasa de riesgo mucho más elevado que el resto de los países de Latinoamérica, que tuvieron, por ejemplo, 0,8% promedio de déficit. Segundo, 157 de 181 países que hicimos un análisis por el sistema con Fondo Monetario, etcétera, etcétera, tienen déficit fiscal. Tercero, hay una relación directa entre reservas y riesgo país. Cuando más reservas tenés, efectivamente, más baja el riesgo país. Y esto para Argentina es muy significativo. Entonces, la verdad que necesitas hoy más 25.000 millones de dólares. Entonces, no acumulaste ahora y tenés la mala praxis de lo que no acumulaste. Entonces, el problema central de Argentina
es precisamente tener un tipo de cambio muy apreciado en esta fase. Segundo, un esquema en donde no acumulas reservas y eso te afecta a la volatilidad del riesgo. Y en tercer lugar, vos estuviste planchando mucho el problema de ingresos. Y uno de los temas de ingresos es la obra pública. O por ejemplo, si vos haces un programa de obra pública bueno, vivienda, pavimento, ruta, infraestructura de todo tipo, y disparás entre 500 a 1 millón de empleos, directos, indirectos, formales e informales, inclusive a 1,5, y haces trabajar 104 gremios. Sí, pero está claro que hay prioridades que son ideológicas también. Exacto, son prioridades ideológicas, pero tenés un problema. Porque después, cuando haces ese punto de divergencia, en donde hay mucho... Pues yo miro los indicadores y digo, electrodomésticos, autos de alta gama, determinado tipo de bienes, el aumento de la demanda es significativo. Después miro demanda en supermercados, menos 28. Entonces yo digo, la miércoles, hay un problema serio. El consumo popular muy afectado y el consumo suntuario muy en alta velocidad para los que más tienen. Te voy a interrumpir ahí, porque te veo, como siempre, apasionado en este análisis a fondo, en un lugar al que vas a ir a discutir estos temas. Sí. Estos son los temas que tiene que tratar el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación estabas cuando, allá por el 2002, algo te cansó de la política y dijiste, voy a abandonar la política, me voy. Sin embargo, después de esos años vinieron tal vez tus mejores años, porque fuiste 3 veces elegido gobernador de la provincia. Sí, sí. Esa experiencia de aquel día que dijiste, me voy a ir de la política, lo dijiste públicamente, y que sin embargo se revirtió con todo lo que hiciste después. ¿Cómo pensás que puede pesar ahora esa experiencia en entender los avatares que vas a tener que encontrar en el Senado? A ver, a mí me tocó ser muy joven senador, yo tenía 36 años cuando fui elegido. Y entonces resulta ser de que de una primera fui jefe de gabinete de ministros. Entonces ya había cumplido 37, yo cumplo los 28 de noviembre. Entonces me tocaron 4 meses tremendos. Yo siempre, sinceramente, creí que todos los que habíamos participado de esa experiencia nos tendríamos que dedicar a otra cosa porque... Estaban quemados. Sí, porque fue muy difícil la salida de la convertibilidad. Pero siempre cuento esto porque nosotros tuvimos 40 días de feriado cambiario y bancario. Y a su vez, los problemas centrales era terrible. La economía argentina había caído menos 20 puntos del Producto Interno Bruto entre el 98 y el 2002 y menos 5 de deflación. Mira, si la inflación es mala, la deflación es peor. La tasa de desempleo era cercana a 22, hasta 24% llegó, depende de cómo midas los meses y trimestres, digamos, en promedio. Entonces, yo recuerdo que los primeros 4 meses fueron terribles, pero era una cuestión complicada cómo administrar la crisis. Tal es así que yo me acuerdo en una reunión con Duhalde, entonces le digo, mira, para simplificar de un modo absurdo la economía, yo te diría que esto es un problema de 5 precios relativos, le digo. Primero, un precio del trabajo, que es el salario, el precio del dinero, que es la tasa de interés, el precio de la divisa, que es el tipo de cambio, el precio de los bienes y el precio de los servicios. Tu problema es que estás en una situación tan crítica que es la más simple, porque al final de cuentas no tenés muchas variables para elegir y tenés que tomar alguna decisión básica. Entonces yo le digo, mira, ¿qué te vas a preocupar por el precio de los bienes si no hay demanda? Cuando no hay demanda, tasa de desocupación de 20-25% con una depresión económica, el precio de los bienes ya no es indicativo. El precio de los servicios estaban dolarizados y se especificó con un proceso de desindexación, porque eso efectivamente se generó un nuevo alineamiento para alinearlo al ingreso disponible de la familia. Eso se resolvió rápidamente por la ley 25.561, que tenía 22 artículos y que fue por consenso. Que es importante remarcar, yo siempre digo que hay 3 hitos de cooperación en la política argentina. El primero es el abrazo Perón-Balbín, 19 de noviembre de 1972, que se tradujo en el acuerdo del 80% de los partidos que suscribieron el Pacto Económico y Social entre Gelbar-Rucci, que permitió el tema de inflación cero y tasa de crecimiento del 5%. Y eso permitió efectivamente una transición importante hasta la muerte de Perón, realmente. Y que no se pudo evitar el golpe del 24 de marzo del 1976. Ahí, ese hito de cooperación... Pero ya con cuestiones políticas, no tantas económicas. Exacto. Es un tema interesante. Segundo, el otro hito de cooperación significativo es la reforma constitucional de 1994. El Pacto de Olivos fue un pacto muy importante desde el punto de vista del núcleo de coincidencias básicas para la reforma constitucional. Alfonsín Menem. Tercer tema, la salida de la convertibilidad. Mucho
se habló, pero no con ciertos detalles. El acuerdo, yo eso sí me acuerdo muy bien, aparte lo estoy escribiendo con un nivel de detalle para la tesis en ciencia política, pero a su vez porque obviamente fui protagonista de todas las conversaciones. Y me acuerdo efectivamente lo que significó, yo me acuerdo que haber ido el 31 de diciembre en la ruta con el Bubi Sanchi, me llevó hasta Santa Fe y ahí agarré una camioneta y me fui a las 4:10 de la mañana, llegué yo a Buenos Aires y ahí me llegó un fax, me había dejado un fax Bebe Rafetti, que era el secretario de Duhalde, para ir a la casa a las 9 de la mañana. Cuando yo lo veo a Duhalde, a las 9 de la mañana estaba en pijama, que yo hablando con Fernando Enrique Cardoso, entonces, y ahí después nos pusimos a trabajar en el discurso, qué sé yo. Pero yo me acuerdo que efectivamente la salida de la cooperativa fue una asamblea legislativa con el 94% de respaldo. O sea, con el 94% lo votó a Duhalde como presidente interino. Y eso permitió efectivamente hacer la ley 25.561, que es de emergencia cambiaria, financiera, productiva, social, etc. Y la verdad es que en el último trimestre de ese año ya la economía crecía 8%, la tasa de inflación era del 3%, el superávit en cuenta corriente era de 14.800 millones de dólares. Y yo comento así jocosamente en mi índice de estación de servicio, ¿viste? Porque yo siempre andaba, hacía por camioneta, digamos, o vehículo, Buenos Aires, Chaco, sobre todo porque para no intercambiar, tener que ir con el vehículo a distintas localidades, eso es un compromiso siempre que lo tenés que hacer como senador, entonces te conviene ir en vehículo, ir y venir. Entonces yo me acuerdo que en mayo había dejado ya de ser jefe de gabinete y mayo todavía la cosa estaba medio complicada, entonces cuando cargaba nafta me atendía solamente el dueño del surtidor, ¿viste? No el dueño, sino el que cargaba, y después, ¿viste? Bueno, así con una indiferencia. Y yo ya veía que en septiembre, ¿viste? Se acercaban 2 o 3 y dice, bueno, usted, capitán, y la verdad que hicieron un buen trabajo. Ya en noviembre, ¿viste? El índice de estación de servicio estaba muy bien, ya te venían y te felicitaban, ¿viste? Y eso, que fue un gran trabajo el que se había hecho desde el punto de vista de la salida de la convertibilidad, fue un esquema muy importante de cooperación política. Entonces, yo lo que creo es que al final de cuentas, digamos, en el Senado vamos a trabajar una agenda internacional, nacional, regional y provincial. Por ejemplo, la agenda regional que nosotros necesitamos trabajar es, primero, el Tratado de Integración Regional Norte Grande Argentina. Eso es un tema que nunca se pudo plasmar, a pesar de toda la fuerza que teníamos en el Congreso, no lo pudimos plasmar en resultados. Yo creo que eso va a ser un tema importante. Segundo, yo presenté el Tratado Bioceánico con 30.000 millones de dólares para los próximos 20 años ante los organismos multilaterales de crédito. Lo hicimos en una misión con 10 gobernadores del Norte Grande en Washington. Y la verdad es que eso quedó en aguas de borrajas. Entonces creo que es absolutamente importante impulsarlo. Tercero, todos los comités interjurisdiccionales de Cuenca, por ejemplo, bajos submeridionales, habíamos hecho un gran trabajo con el CFI y eso está paralizado. O el aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo, que nunca se pudo desarrollar por alguna objeción de carácter nacional. Todas esas 4 cuestiones son muy importantes. La Junta Nacional de Grano es muy importante, el tema de concesión del gas es muy importante. Ahí ya tenés cuestiones, y el puente Chaco Corriente, que es muy importante porque eso está con financiamiento BID y hay que motorizarlo. Entonces, ahí tenés temas que hay que ponerse de acuerdo, eso no es un problema de signo político, hay que sumar todos los acuerdos y meterlos. No lo es, pero suele ser el factor que termina jodiendo. Bueno, ojalá Dios quiera que nos podamos poner de acuerdo. Ahí son 5 a 7 puntos que son claves. A ver, repito, los 2 de Cuenca, que se puede ampliar adicionalmente. El tema de la Junta, el tema del puente, el tema de Gasnea. Que todo eso es, ahí tenés 5 y otras cuestiones más que se pueden plantear a nivel regional. Lo que te quiero decir es, eso tiene que ser un motivo de consenso. La otra cuestión, yo pienso luchar en el presupuesto nacional por lo que se denomina subsidios económicos. ¿Por qué no tenemos los subsidios que teníamos antes en materia de energía eléctrica? ¿Por qué nosotros vamos a pagar cifras exorbitantes y los porteños menos que nosotros? ¿Por qué en transporte público de pasajeros 90% para el AMBA y 10% para el interior? Tercero, ¿por qué vamos a permitir nosotros que efectivamente existan semejantes niveles de asimetrías en los precios de los servicios públicos que afectan sustancialmente el ingreso disponible de las familias? Entonces yo creo que eso es un tema que propondría trabajarlo
con alto nivel de consenso, porque la verdad que eso no es ideológico, es un problema político práctico. La otra cuestión que me parece en lo nacional, yo creo realmente que hay que discutir y yo propongo primero un régimen monetario de transacción de moneda de curso legal de base digital. Yo miré la experiencia del PIX brasileño, que funciona muy bien. Estoy mirando las experiencias de China. China realmente está con digitalización de transacciones que está funcionando muy bien y que han resuelto también los problemas de vulnerabilidad del sistema financiero. Así que es un tema que hay que trabajarlo y estoy absolutamente convencido que eso va a eliminar la informalidad, va a eliminar impuestos. Por ejemplo, el ingreso bruto va a venta minorista directamente. El esquema de las transacciones financieras la eliminás porque ya capturás el tema directamente, que todas las transacciones son digitales. Podés hacer un régimen... Por lo cual también son blancas. Exactamente. Y entonces lo que te quiero decir es, hoy ya tenés cerca de 50 y 50. O sea, el problema central de la economía argentina es que vos, cualquier persona, hoy tiene que optar en 3 decisiones. Blanco o negro, presente y futuro, dólar y peso. ¿Eso qué significa? Que vos seas un experto, digamos, cualquier argentino medio domina riesgo país, el tipo de cambio de CCL, MEP, Blue, oficial, o sea que es un experto en intercambio de monedas, etc. Entonces, si vos lográs, haces un esquema de digitalización de las transacciones, ya no tenés más blanco y negro, o sea, podés trabajar que el dinero papel pueda tener un esquema de vida útil, si solo sí se eliminan por altos impuestos. Los impuestos altos los dejás en el billete y los impuestos bajos o lo eliminás, lo dejás en el tema de transacciones digitales. Lo mismo que yo creo que es absolutamente imprescindible discutir un régimen multimonetario, como yo propuse varias veces, que es el tema siguiente. Ahí ir a lo que los liberales libertarios plantean que es la banca Simons, digamos, que es el 100% de encaje. Vos agarrás y decís, bueno, mirá, para atrás... 101 de la Ley de Procedimientos Tributarios, no te miro, pero para adelante sí te miro todo. Entonces, depositame todo, 100% de encaje en los bancos, en vez de tenerlo en caja de seguridad o en tu casa o en no declarado. Y me parece que es un tema clave porque yo saqué la cuenta en el trabajo que hice sobre restricción externa, porque es parte de mi tesis doctoral de Ciencia Económica. La verdad, ¿sabes cuánto? Hasta agosto del 2024 sacaba 445 mil millones de dólares de activos, de formación de activos externos de Argentina. 445 mil millones de dólares. Cuando vos mirás la comparación entre préstamos... ¿Cuánto de eso estarían los colchones, como se dice habitualmente? Probablemente cerca de 250 mil, de acuerdo a las proyecciones que nadie sabe. Sí, no, pero se puede calcular. Sí se puede calcular. Entonces ahí tenés muchos cálculos. Lo sacó Miguel Ángel Pese, hizo un trabajo muy importante con el cambio de denominación de dólar. Él considera 250 mil. Lo que yo te doy datos de Manzanelli y Basualdo, 445 mil millones de dólares. Basualdo falleció, yo tenía muy buena relación personal, pero tomé muchas de sus referencias. Tercero, hay Sachs, Culfas, digamos, sacaron también todo un esquema desde el punto de vista de lo que significó el uso de reservas del Banco Central, el tema de los términos de intercambio y el tema de endeudamiento como factor, digamos, de corrección de la restricción externa. Pero bueno, hay mucho escrito sobre el tema. Lo importante es que, conclusión, ponele que citan 250 mil millones de dólares, y porque hay depósitos que están en el exterior, también están declarados en el blanqueo de Macri, o también declarados por el blanqueo que hizo Milei. Pero lo cierto es que hoy tenés entre 7 a 14% entre depósitos y préstamos del sistema financiero en Argentina, que es muy bajo respecto a Chile o a todas las economías de América Latina o a todas las economías del mundo. Entonces, si vos metés todo esto dentro del sistema financiero, 70-80%, vas al sistema mundial. O sea, el problema central es cuál es la modalidad de ahorro de Argentina. Y la verdad es que con tasa de inflación más elevada y con riesgo de volatilidad del valor de los activos financieros, tenés que pensar seriamente en un problema. Tener el dólar debajo del colchón ya es un problema que también con alta inflación, etcétera, se te va evaporando la liquidez que vos tenés. Entonces, es muy importante para la Argentina generar las condiciones para que los que tengan formación de activos externos, dólares, con distintas modalidades de ahorro, puedan tener una expresión que te permita vincular ahorro con sistema productivo.
¿Por qué digo 100% de encaje Pankaj Simon? Por una razón muy sencilla, porque yo considero que no podés propender a descalce de cartera hasta lograr efectivamente que el régimen bimonetario funcione con demanda monetaria en pesos y demanda monetaria en moneda extranjera. La verdad, el gran problema que tenemos nosotros es que la función del dinero, que puede ser medio de cambio, unidad de cuenta o reserva de valor, perdimos el problema de reserva de valor. Entonces necesitamos recuperar la demanda monetaria para las transacciones también, pero también como reserva de valor en forma creciente. Y para eso, obviamente, la tasa de interés tiene que ser superior a la tasa de inflación, porque si no tenés pérdida real. Entonces, yo creo que es un debate que Argentina merece darlo con racionalidad, sin apasionamientos exacerbados, pero creo que es un tema que se tiene que dar. Realmente yo estoy convencido porque, del mismo modo que yo considero que la regla fiscal tiene que tender al equilibrio, ahí lo tenés que mirar de recursos, erogaciones y deuda, del mismo modo que el régimen monetario tiene que tender a la estabilidad, eso es clave. Todos los países latinoamericanos lo lograron, nosotros estamos muy desbalanceados. Tercero, el tipo de cambio tiene que ser competitivo, pero que tiene que ir atado a la productividad de los factores, y eso depende mucho del stock de capital, y para el stock de capital tiene que generar incentivos. Cuarto, reglas institucionales. El acuerdo político tiene que tener reglas institucionales. Y si vos lográs eso y te pones de acuerdo en política industrial, en política de empleo, en políticas de desarrollo regional y en políticas de ciencia y tecnología, la verdad es que podés hacer un país muy equitativo y mejor ensamblado. Distinto a lo que tenemos ahora. Digamos. Exacto, porque porque es un problema, digamos. A ver, Argentina es un país significativo, está en términos de Producto Interno Bruto, está el número 26 de 193 de Naciones Unidas. No somos el último orejón del tarro. En materia de ingreso per cápita, efectivamente, es un país que está más abajo que eso. Depende de cómo lo midas, si lo medís con PPP, corriente, constante, etc., podés llegar al número 46 en el mundo, con lo cual se puede corregir, pero eso con crecimiento sostenido lo corregís. Cuando vos mirás, efectivamente, los países en términos de ingreso per cápita, los 40 más ricos del mundo están claros, y nosotros estamos en índice de desarrollo humano número 48, y efectivamente tenemos posibilidades de incorporarlo. Bueno, siempre se dice los 10 primeros países del mundo, los 5, bueno, está bien, hay que pensar de un modo razonable cómo podemos llegar a crecer de un modo sostenido, y eso se va a ir dando paulatinamente, porque nosotros tenemos 5 premios Nobel, tanto de ciencias como de Nobel de la Paz. Tenemos recursos humanos que en la calificación promedio es significativo, aún con los problemas que tenemos en el sistema educativo. Claro, pero digo, o sea, no somos los primeros de la clase, pero tampoco somos los últimos. Entonces creo que es un problema que se puede mejorar. Y hay problemas, y sí, hemos tenido muchos problemas como país, también desde el punto de vista del diseño geopolítico y también por vaivenes desde el punto de vista político. Pero creo que es un gran desafío hacerlo. Te voy a sacar de este análisis a fondo que hiciste. Puedes tomar agua. Vamos. Y te traigo a la arena política que nos va a encontrar el 26 de octubre con una elección. Tal vez sea la primera vez que te toque enfrentar en un sistema, en un momento tan polarizado, con una propuesta de parte de La Libertad Avanza con un joven que hasta tiene la edad para ser tu hijo. ¿Cómo afrontás ese desafío en lo personal, en lo político, por lo que representa esto en lo político, y cómo pensás que va a ser la lógica a la cual la gente se enfrente en ese vaivén? A ver, la política no es cuestión de edad, digamos, y cuando tenés 30 años podés ser senador, y si tenés 25 años podés ser diputado nacional. Y siempre es necesario ver que la política tiene sus vaivenes. Yo pongo siempre el ejemplo de Roy Abelardo Nikish. Era gobernador de la provincia de Chaco y fue candidato a senador. Y pierde significativamente en votos en las elecciones del 2007 contra Elena Corregido y Fabio Bancalani. O sea, te quiero decir la verdad, y puedo decir qué bronca le habrá dado haber perdido las elecciones, y con candidatos que para ese entonces eran desconocidos respecto a su figura. Y vos fíjate,
perdió Roy en 2011 por 37 puntos, después fue por 18 puntos en la elección del año 2019 y sin embargo hoy es intendente de Resistencia. O sea, te quiero decir, la edad tampoco, viste, esto que creen que todo lo nuevo es mejor, que todo lo viejo hay que tirarlo por la ventana. Esto no es así, o sea, y aparte esto... No, pero no por ese concepto, más que nada es por la comparación de propuestas en este caso, ¿no? No, claro, a ver, son diferentes visiones y de conjunto, o sea, a ver, en el caso hay asimetrías muy severas en este sentido. Yo no lo conozco personalmente a mi oponente, pero obviamente no puede, por razones de edad, tener el conocimiento del territorio, de cada metro cuadrado, de las demandas de la población, etcétera, etcétera. Será una tarea de aprendizaje en un lugar que es muy importante. Ojalá Dios quiera que le vaya bien y que sea un gran representante de la provincia del Chaco. En ese contexto, nosotros lo que tenemos que hacer en el Senado, junto a Magda Ayala en mi caso, es tener una agenda, como nosotros propiciamos 100 proyectos de leyes, y voy a hacer 100 más porque por esta iniciativa de hacer muchos foros de distintos niveles de interacción, y la verdad que ojalá Dios quiera que muchos de los cuales podamos firmarlos juntos. Y en cuanto a la votación, con la boleta única de papel, ¿cuánto puede influir esa boleta única de papel en la manera como la gente se exprese? Mira, la experiencia santafesina, me dijo Juan Manuel Pedrini, implicó que la primera votación en Santa Fe implicó 8% de votos nulos. Puede haber alguna dificultad en ese sentido o puede inducir a una menor participación relativa. Nosotros tuvimos cerca del 52% de participación el 11 de mayo. Las perspectivas a hacer una elección de carácter nacional el 26 de octubre es posible pensar entre el 62 y 66%. Cuando vos mirás 42 años de democracia y todas las elecciones que ya acontecieron, creo que acá son 22 porque la del 11 de mayo se computa como 22, más o menos el promedio de participación fue la más baja, 11 de mayo, 52%, y la más alta, 80%, en el año 2013. Recordarás que en el año 2013 nosotros sacamos 61% de los votos. En el orden nacional, Chaco fue el cuarto de mayores absoluto del espacio nuestro y la mejor elección de todos, que fue impresionante, fue el doble de las elecciones en promedio de nuestro espacio a nivel nacional. Entonces, tuviste el máximo nivel de participación y mínimo nivel de participación, y casi 30 puntos de diferencia, ¿no? 28. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, yo estimo, pero son estimaciones, no hay ninguna certeza. Pero sobre esa estimación están trabajando ustedes también la campaña. Sí, exactamente, sí, o sea que eso es un tema importante. Ahora bien, primero y principal, ya que aprovechamos didácticamente, el elector se va a encontrar con esta boleta. O sea, vas a tener los 10 candidatos de alianza, frentes electorales o partidos políticos, con las dos categorías, senadores y diputados nacionales, y en el reverso, en anverso y reverso, digamos, en realidad ya no va a haber cuarto oscuro, no va a haber mesa con boletas, no va a haber distribución de boletas, sino que vas a ir con tu documento, presentás tu documento, el presidente te firma esta boleta, te hace así, te la firma junto a la verificación de los fiscales de mesa y te la da. Vos te vas no al cuarto oscuro, sino a un biombo y marcás con 2 cruces acá, ¿no? Marcás 2 cruces, en el caso nuestro, 2 cruces y listo, las 2 categorías. Y ahí cerrás esto y lo pones efectivamente en la urna. Te devuelve el documento, el troque y firmás la cosa. Chau. Es simple el sistema realmente, pero probablemente pueda originar el temor. Yo siempre le transmito... ¿Generará eso un subregistro en la intención de votos o no? ¿En qué sentido? En que por ahí la gente que pueda equivocarse y que eso termine afectando en una cuestión tan polarizada, porque estamos contando casi voto a voto, ¿no? Sí, pero si... Pregunto. Sí, pero si vos te vas, o sea, si vos te equivocas, ponele, David, no, saliste, yo hice una cruz mal, le decía al presidente, me dice, mire, yo me equivoqué en el tema de la marca, ¿me puede dar otra boleta? Rompés y listo, eso también te lo tienen que autorizar. Yo creo que se dan las condiciones como para la participación. Inclusive, vos, por ejemplo, te vas. Viste que a veces la gente dice, no, me pongo nervioso, me voy a batatar, no quiero pasar un papelón, porque siempre puede ocurrir eso. Pero no hay que tener ningún problema, porque, ¿qué haces? Te vas y le pedís al fiscal general, al presidente de mesa, a los fiscales, cómo se vota y chao. No, yo creo que
A ver, si hay voluntad de ir y participar, yo creo que la gente lo va a hacer. Y ojalá Dios quiera. Esto quizás... ¿Y confías en ese porcentaje de entre el 60 y el 66%? Esto es lo que yo estimo, pero eso no significa nada. Hay que verlo en el día de las elecciones. Dependerá también si llueve o no llueve, cómo se trasladan los votantes en zonas rurales o no. Hay muchas circunstancias. El humor que vas recogiendo en la campaña que te No, dice. bueno, la verdad que yo lo veo muy bien y sobre todo, yo recorrí todas las localidades. Me quedó Sausalito que pasé, pero no hicimos ningún evento porque no, justo el intendente por razones personales no estaba. Entonces quedé para ir hoy a Huichí, Sausal y Sausalito y se suspendió por la lluvia. Pero creo que la próxima semana, el martes, estaré para cumplir específicamente, te diría 3 lugares que no pude ir específicamente haciendo eventos. Pero yo noto muy buena participación, sobre todo en el interior, y acá, en el área del conurbano de Gran Resistencia, he verificado un muy buen nivel de aceptación y participación en Barranqueras, Vilelas, Fontana en menor medida, y Resistencia, que siempre es más complejo, porque es una ciudad mucho más grande con mayor dispersión. ¿Cómo te ves el 26 de octubre finalmente? Bueno, muy bien. Mira, yo creo que quizás sea mi última elección con participación, puede ser, ¿viste? Pero esto nunca se sabe en qué es lo que te va a deparar el destino. Pero para mí es una oportunidad muy importante, primero para representar muy bien al pueblo de mi provincia, representar muy bien al pueblo argentino. Yo voy a trabajar mucho la agenda internacional de paz, desarrollo y justicia social. Creo objetivamente en la paz, creo que hay un problema serio, yo estoy muy preocupado por eso. Para mí los problemas claves de la humanidad hoy son, primero, el potencial bélico de guerra nuclear. Se han invertido $100.000 millones de incremento del arsenal nuclear en el mundo. Los niveles de polarización entre Rusia y la Unión Europea generan un mayor peligro desde el punto de vista de confrontaciones a escala planetaria. Hay 73 conflictos en el mundo, hay 17 conflictos claramente con 73 países involucrados que pueden aumentar o disminuir conforme a la participación de OTAN y otros aliados estratégicos. Hoy tenemos un problema serio con las armas nucleares. Yo creo que voy a trabajar o intentar trabajar, ya lo estoy haciendo, de hecho, en un movimiento mundial para eliminar armas biológicas, bacteriológicas y nucleares. Vos me podés decir esto es una utopía, porque el complejo armamentista industrial manejado por los fondos de inversión que estimulan y promueven conflictos bélicos, no lo van a permitir. Pero bueno, yo creo que la sensatez del mundo indica que necesitamos claramente fin a las guerras. Yo hice el cálculo siguiente, cuando vos sacás 2,5% del PIB que se invierte en defensa en el mundo, lo multiplicás por 4 años, son 10 billones de dólares, de 120 billones de dólares, que es el Producto Interno Bruto Mundial. Con 10 billones de dólares resolvés. 1,7 billones es para el tema de viviendas en el mundo. La inseguridad alimentaria, más o menos severa, es 1.000 millones de personas, cerca de 3.640 de moderada. Entonces desaparece el hambre, desaparecen los problemas de vivienda, de agua potable, cloaca, etc. Sí es utópico. Sí es utópico. Bueno, a ver, hagamos el esfuerzo. El cambio climático nos está afectando severamente a todos. El tema de las desigualdades sociales también, porque el 1% de los más ricos se lleva la plata del 99% del resto de la humanidad. También lo que significa trabajar en el narcotráfico, en cualquiera de sus formas, erradicarlo abruptamente, las guaridas fiscales, cumplir los objetivos del milenio. En fin, digamos, tenemos el problema disruptivo de la inteligencia artificial. Pero con artificial. todos estos problemas, ¿por qué sería tu última elección tal vez? No, porque, a ver, porque... El 2027 que acerca, digo. No, bueno, pero yo ya tengo una trayectoria, viste que los oponentes me putean todos los días para intentar jubilarme. Pero yo creo que hay una dirigencia interesante en el peronismo. Yo creo que en nuestro espacio estoy absolutamente convencido, si tenemos la herramienta de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, creo que pueden emerger figuras muy importantes para tener una muy buena propuesta electoral en el 2027, tanto a nivel de intendencias como legisladores provinciales, nacionales o gobernador. Ahí la idea central es trabajar. ¿Y no te ves en esa boleta todavía? No, si Dios quiere no. Si Dios quiere no. Porque a mí me parece que a ver, yo creo que esto como toda la vida, ¿viste? Tenés etapas y hay que trabajarla. A mí me gustaría ser una persona que ya trabaje otros temas de la agenda nacional e internacional
creo tener la suficiente experiencia. Mira, si me dediqué a trabajar mis tesis doctorales, que fueron una cosa muy interesante, voy a decir, para este tipo tiene 60 años y va a hacer 2 tesis doctorales. Bueno, ya la hice, entonces ahora seguramente la defenderé el año próximo. Y me queda una tercera, que no me voy a rendir en hacerla, que es el enfoque multidimensional de la pobreza, que son las 3 que ya con eso termino una vida académica muy... A mí sinceramente no me gusta la academia, ¿eh? No, yo no soy... Pero... Claro, pero el tema, vos sabés qué extraordinario aprendizaje que tuve en estos 2 años. Primero porque, sinceramente, yo creo que 100.000 páginas de lectura en distintos idiomas, seguro hice, con paper de todo tipo y color. Y la verdad es que el debate académico es muy interesante porque tiene una rigurosidad metodológica que no lo tiene el ensayo. Eso es muy bueno. Y es una tarea de aprendizaje y de mucha humildad para hacerlo. Así que me parece que, ¿sabés lo que descubrí mucho también? Y esto lo hablaba en la academia. La falta de maridaje entre la academia y la política. O sea, la teoría y la praxis política en términos de diseño. ¿Le sigue faltando calle a la academia? Eso, y a nosotros, viste, no tenés mucha gente con sólida formación académica, tampoco desde el campo de la política. Hay muy rara avis en ese tema de formación técnica sólida en los campos técnicos y científicos, digamos, respecto al tema de cosas. Pero bueno, existe también, no es que diga que no existe. Se trata de banalizar mucho la política, pero hay gente muy calificada, como hay calificada en la ciencia, como hay calificada en el periodismo. O sea, a veces nosotros entramos, viste, en esta irascibilidad de putearse entre todos, pero Argentina es un país que de mucha buena gente bien calificada, y cuando profundizás los debates y las discusiones, creo que se puede hacer cosas muy buenas.